7 de la mañana con 40 minutos. 9 servicios locales de educación pública comenzaron este 1 de enero a administrar distintos establecimientos educativos que anteriormente eran gestionados por municipalidades. El sistema contempla la transferencia gradual de colegios administrados por los 345 municipios del país hacia 70 SLEP o servicios locales de educación pública, que son entidades descentralizadas en los niveles parvularios básico y también secundario. Con esto se está llevando a cabo este proceso de desmunicipalización, luego que durante la dictadura civil militar ocurriera lo contrario. Los establecimientos educacionales públicos pasaron de ser administrados por el gobierno central a los distintos municipios del país, generando una serie de perjuicios que hemos ido abordando durante los últimos años. Pero claro, ha sido un proceso que algunos sostienen se ha llevado de una manera más lenta de lo que se había pensado inicialmente, con algunos problemas, pero también con buenos resultados desde el punto de vista académico. Pero para abordar el tema en general está con nosotros a esta hora de la mañana el académico de la Universidad Diego Portales e integrante del Consejo Nacional de Educación, Gonzalo Muñoz, a quien le damos la bienvenida. Gonzalo, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días a ustedes. Un gusto estar aquí en Radio Análisis, Claudio Patricio. Buenos días. ¿Se escucha bien, verdad? ¿Me escuchan bien? Lo escuchamos perfecto, Gonzalo, y muchas gracias por estar Buenísimo. nuevamente acá a esta hora de la mañana. Partamos por esta disyuntiva que planteaba en la introducción, ¿no? Respecto Ujú. de quienes han sido críticos acerca del proceso de instalación de los servicios locales de educación pública, quienes sostienen que ha sido un proceso que ha evidenciado fallas en términos, por ejemplo, de administración, como se vio en la región de Atacama, o que ha sido más lento respecto de lo que se tenía pensado inicialmente. Pero esta otra parte en la cual, por ejemplo, en el último CIMSE vimos como aquellos establecimientos que eran administrados por los SLEP obtuvieron buenos resultados, incluso mejores que varios de los colegios que actualmente están a cargo de los municipios. ¿Qué podemos decir Mm. para empezar respecto de estas dos visiones que hay acerca de este nuevo sistema? Bueno, yo creo que es importante para quienes nos escuchan recordar mínimamente el contexto en el cual se produjo este cambio, que como ustedes decían en la introducción es un cambio, yo diría uno de los más importantes, sino el más importante que ha vivido la estructura de la educación chilena en democracia, digamos, del regreso a la democracia. Y que se posa sobre un diagnóstico que fue bien compartido, la verdad de que el sistema municipal, el sistema de haber traspasado la responsabilidad de gestionar la educación pública a los municipios, terminó conspirando contra el objetivo de mejorar la calidad y sobre todo la presencia de la educación pública en Chile. Eso generó muchos debates, fue muy difícil lograr acuerdos políticos que permitieran sacar esta reforma adelante y efectivamente ocurrió. ¿Por qué digo esto? Porque trato de construir un poquito el argumento desde esa historia, es porque efectivamente la mochila, por decirlo así, que hereda este nuevo sistema de educación pública, la nueva educación pública, tiene mucho que ver con ese legado, con un legado de una educación pública que estuvo en situaciones muy difíciles, que sigue en una situación muy difícil, fruto precisamente de esa reforma que se denominó la municipalización. Entonces, este cambio que se aprobó ahí a mediados del gobierno de la presidenta Bachelet II y que comienza a implementarse a fines de ese gobierno, que también tuvo un ciclo a cargo del presidente Piñera II y ahora el presidente Boric. Lo cierto es que, como tú bien dices, tiene luces y sombras, diría yo, ¿ah? Pero en mi opinión, y a partir de la evidencia, tiene más luces que sombras. ¿Por qué sombras? Efectivamente, porque ha sido un proceso difícil, un proceso de una implementación que ha tenido dificultades que tienen que ver en parte con la herencia municipal. Ustedes mencionaban el caso Atacama, eso es bien interesante. Uno se queda con la idea, ¿verdad?, de que esa crisis que se vivió ahí tiene que ver con la reforma misma, la educación pública. Y es cierto, tiene algunas cuestiones que ver con la gestión, con el diseño mismo de ese cambio, pero sobre todo tiene que ver, vuelvo a poner el énfasis en eso, con la pesada mochila que dejaron los municipios en ese contexto, en particular en la región de Atacama, donde efectivamente era una de las situaciones más críticas de la educación pública a nivel nacional. Entonces, han habido problemas, eso yo creo que no se puede negar, que ha sido, que para algunos actores, ustedes también lo mencionaban, un cambio más lento a lo mejor de lo que debería ser. Es un cambio institucional tan grande, imagínense, estamos hablando de millones, de más de 1 millón de estudiantes, ¿verdad? Que tiene que en varios años pasar de una estructura a otra. Ese es un cambio que no tiene
digamos, comparación en lo que es la historia reciente del país. Entonces han habido muchos problemas, pero por otro lado, y eso también es bien interesante, el sentido de este cambio, que es básicamente construir una estructura profesional solamente dedicada a administrar la educación pública, no como los municipios que cumplen muchas otras tareas, ¿verdad? Muy importantes, pero que en el caso de la educación pública habían debilitado un poco la presencia de la educación en los gobiernos locales. Bueno, fruto de ese cambio, dado que el sentido era, como decía, profesionalizar, tener una estructura dedicada a eso, también lo que uno comienza a darse cuenta es que esa decisión empieza a dar sus frutos positivos. Frutos positivos como, por ejemplo, que en materia de desvinculación, ¿verdad? Que un dato crítico, ustedes lo saben, después de la Sí. pandemia, ¿verdad? Los niveles de recuperación de esa vinculación o revinculación de los estudiantes ha sido más rápida en la educación pública administrada por los servicios locales que lo que ocurrió en los municipios. O los resultados de aprendizaje, el CIMSE, que sabemos es una visión parcial de la calidad de la educación o de los aprendizajes de los estudiantes, pero importante, también muestra que las brechas entre la educación pública y el resto del sistema se acortan, ¿verdad? La asistencia, post pandemia, que ha sido un tema muy importante, todavía no llega a los niveles prepandemia, pero la educación pública ha crecido más y con mayor aceleración que el resto. Entonces, todo esto tiene que ver, creo yo, con el hecho de que esta es una reforma que tiene, por su carácter, que es una reforma institucional, las complejidades propias de un cambio de esta envergadura y por tanto los resultados los vamos a ir viendo poco a poco. Y por eso que no tiene mucho sentido, cierro con esto esta intervención, digamos, esta idea que también hemos escuchado en la opinión pública, desgraciadamente durante un tiempo y con visiones interesadas naturalmente o políticamente, digamos, dirigidas de decir, bueno, esta es una reforma que hay que frenar o que hay que retroceder. No tiene ningún sentido, la verdad es que este es un cambio indispensable. Podremos discutir si es suficiente o no, eso es un debate legítimo, de si este es un cambio que requiere otros cambios para empujar efectivamente la educación pública, lo que todos queremos, que sea un sistema, uno de los sistemas, digamos, que sea referente del resto, como pasa en la mayoría de los países desarrollados que nos gusta mirar, digamos, cuando Mm. hablamos de educación y sobre todo de educación pública. Sí, Gonzalo, una pregunta. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, que es el modo como el sistema político procesa esto, que es un proceso. ¿Ah? Y si me permites, ahí en la formulación de la pregunta quisiera subrayar la palabra proceso, porque esto es algo que está implementándose, ¿no? Y por lo tanto, a la hora de evaluarlo a la hora de las luces y las sombras, creo que hay que tener en consideración eso que planteo, ¿no? Pero hay algo que me llama mucho la atención, que es que en general el sistema político no procesa este cambio institucional poniendo el énfasis en cómo mejora la calidad de la educación, sino en el, comillas, derecho de los padres a elegir. O sea, Mm, hay una fijación muy grande con el tema de la tómbola, y así sucesivamente. Y me llama profundamente la atención porque es como si antes los papás, mamás, apoderados hubieran tenido realmente la posibilidad de elegir, cuestión que sabemos no era tal tampoco, ¿no? Quería preguntarte por eso, si es que uno mira en una mm. perspectiva general el sentido de un sistema educativo, el rol de la educación pública, ¿a qué atribuyes tú esta fijación que yo advierto, si es que compartes que hay Mm, que hay una fijación en ese aspecto específico? mm. Mira, yo creo que el debate educacional en Chile hace ya un buen tiempo, y aquí la dictadura generó un quiebre muy importante en términos de una sobreideologización también, porque eso es lo que tuvimos en esos años, Mm, ¿verdad? Un sistema educacional, un experimento, como lo han llamado algunos, entre ellos el colega Cristian Beley de la Universidad de Chile. Es decir, bueno, aquí tenemos un sistema de mercado, un sistema que se basó en supuestos, digamos, de que eso iba a permitir mejorar la calidad, sobre todo de la educación, sobre una lógica, ¿verdad? Una lógica basada en la competencia, una lógica basada fundamentalmente en la elección familiar, y que lo que hizo, ¿verdad? Fue ir construyendo un sistema, lo sabemos, ¿verdad? Y que fue parte del diagnóstico a la base de las reformas recientes en nuestro país, entre ellas la educación pública. Es decir, bueno, necesitamos un cambio que se haga cargo finalmente de un sistema que en esos términos no funcionó. ¿Y por qué digo esto en torno a tu pregunta? Porque mm, claro, lo que eso generó es que efectivamente o una de las cuestiones que estaba detrás de las reformas de la dictadura en materia educacional fue explícitamente, esto está escrito en varios documentos oficiales, entre ellos el ladrillo, ¿verdad? Como se le denominó a debilitar la educación pública. Entonces, mm, y esto es bien importante porque el sistema político yo creo que procesó este cambio
con el tiempo, digamos, le costó mucho asumir, también esto le ocurrió a los gobiernos de la Concertación, asumir la importancia que tenía refundar, por decirlo así, la educación pública luego del daño que se le había generado. Y de hecho, hubo varios proyectos de ley en el tiempo. Y esto se cruza con lo que tú mencionas, con la idea de que efectivamente pareciera que el problema principal de la educación chilena es la capacidad que tienen las familias de elegir los colegios, ¿verdad? Y entonces como de la libertad de enseñanza, cuando en realidad, esto fue lo que se debatió en el proceso constituyente, la libertad de enseñanza siempre ha estado garantizada en nuestro país hace ya bastante tiempo. Yo creo que nadie debate respecto, por ejemplo, lo que puede cumplir la educación privada, como también con financiamiento público, como ocurre en muchas partes del mundo. Pero el punto de fondo para el sistema político, a propósito de tu pregunta, es si efectivamente ha estado a la altura ese sistema, el sistema político, digo, para procesar y relevar y priorizar la educación pública. ¿Ah? Cuestión que ha costado mucho, y yo me atrevería a decir con mucha responsabilidad que a pesar de que efectivamente en los años 90, en los 2000 tuvimos algunos programas de mejoramiento, por ejemplo, los 90 el P900, el programa rural, que puso mucho énfasis en la educación pública, en términos curriculares, en términos de material pedagógico, de acompañamiento docente. Pero nos costó mucho como país que tuviéramos un sistema político que se pusiera en serio a legislar para decir, bueno, necesitamos sacar a la educación pública a los municipios e iniciar un proceso de cambio que vaya en la dirección correcta. Un consenso en esos años, en el año 2016, 2017, cuando se legisló esto, pero hoy día de nuevo vemos que efectivamente falta, y yo me atrevería a decir bien transversalmente, compromiso real con la educación pública. ¿Ah? Por eso es que yo creo que es tan importante discutir sobre cómo van avanzando los servicios locales, tú lo decías, un proceso gradual, porque claro, de nuevo aparece esta pulsión que tenemos a veces en Chile de decir, bueno, en realidad la educación pública o sea, se nos queda detrás, ¿se entiende? Se nos queda a la cola del debate público cuando todo lo que sabemos en el mundo es que el impulso del mejoramiento de la calidad en todos los países desarrollados lo ha producido la educación pública, por razones obvias, porque es ahí donde se puede garantizar el derecho, es ahí donde no el Estado, sino todos, a través del Estado, todos y todas, fortalecemos la educación pública, invertimos ahí hacemos la innovación que queremos, ahí hacemos la educación del futuro. Eso es lo que están haciendo los países desarrollados. Entonces, tú tienes razón, el sistema político le ha costado mucho, en parte por lo que, vuelvo al origen de mi respuesta, por una sobreideologización y por un uso político de la educación muchas veces en el debate público que yo creo que no sirve, porque lo que necesitamos naturalmente en Chile hoy día más que nunca es tener algunos acuerdos base para mejorar la calidad de la educación y donde la educación pública tiene que formar parte esencial de ese acuerdo. Ha costado mucho, la educación más bien se ha transformado en un objeto, digamos, de trinchera y de sacar réditos de corto plazo, cuando en realidad sabemos que la educación es precisamente un proceso, tú lo decías, un proceso de largo plazo y necesitamos también acuerdos que le den estabilidad en el tiempo. Eso ha costado mucho, pero esta es una reforma que yo creo que apunta a la dirección correcta porque precisamente se pensó como un proceso gradual. Y estamos hoy día recién en la mitad, básicamente, ustedes lo decían en su introducción, llevamos 24 servicios locales ya con los servicios, con los establecimientos educacionales a cargo y también los jardines infantiles y tenemos que llegar en el 2030 a 70 servicios locales y por tanto todavía queda mucho camino y eso con más sentido tiene lo que estamos conversando. Necesitamos apoyo de la educación pública, del Estado y ojalá también de toda la sociedad, de todos los actores, los medios de comunicación y ojalá también del sector privado, que también puede ayudar muchísimo a la educación pública. Estamos conversando con el académico de la Universidad Diego Portales, integrante del Consejo Nacional de Educación, Gonzalo Muñoz. Gonzalo, otro fenómeno que vemos cuando se habla de educación pública en nuestro país dice relación con este excesivo protagonismo que adquieren los llamados liceos emblemáticos, que son aquellos establecimientos de la comuna de Santiago Centro, Instituto Nacional, Liceo de Aplicación, en fin, que por sus características históricas y de buenos resultados que en general tuvieron durante el tiempo, fueron vistos como una suerte de símbolo, ¿no?, respecto de lo que es la educación pública en Chile. Y cuando se habla, por ejemplo, de la implementación del SAE, del sistema de admisión escolar, una de las críticas que surge es que efectivamente el SAE no está funcionando porque supuestamente debilitó estos establecimientos, debilitó los liceos emblemáticos, pero sin tomar en consideración lo que ha provocado, por ejemplo, el SAE en otras zonas del país, en otras regiones, en otras comunas. ¿Qué pasa ahí? Porque efectivamente a veces los debates como que se enfocan en ciertos aspectos que no necesariamente dicen relación con una fotografía general de lo que es la realidad del país. Mm. Mira, yo creo que
partiendo por tu afirmación sobre los liceos emblemáticos, yo creo que efectivamente los liceos emblemáticos han sido y siguen siendo, ¿ah? Eh, precisamente un faro, un emblema de la educación pública en nuestro país. Para ser justo, muchas de sus problemáticas que son complejas y que tienen que ver además con las problemáticas de la educación media en Chile, que son más globales que solamente la de los emblemáticos, que han sido de mayor connotación pública en los emblemáticos, sobre todo por los episodios de violencia extrema que hemos visto ahí, ¿ah? Pero la verdad, si uno mira, si uno es riguroso, ¿verdad? Y mira la trayectoria de esos liceos en términos de su matrícula, de sus niveles de aprendizaje medidos por las evaluaciones y otros indicadores, lo cierto es que ese camino de, por decirlo así, de debilitamiento es algo que parte hace ya un tiempo, que tiene que ver, yo diría, con una crisis un poquito más profunda de la educación pública y sobre todo de esos liceos. Y no tiene que ver con las políticas de inclusión que el sistema ha venido promoviendo en el último tiempo, sobre todo desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, entre ellos el SAE, ¿ah? Porque el SAE finalmente es el dispositivo sobre el cual se procesa la admisión, ¿verdad? Pero el punto de fondo y la discusión que se abrió respecto a los emblemáticos es si tenía sentido que esos liceos que han tenido una trayectoria destacada, ¿verdad? Acojan, ¿verdad? A distintos tipos de estudiantes y no solo a estudiantes que tienen una trayectoria académica, por decirlo así, destacada también, ¿ah? Y por eso que de hecho esa ley, más que eliminar la selección, en el caso de los emblemáticos generó una excepcionalidad que a veces nosotros nos olvidamos, pero los liceos de alta exigencia académica, como le llamó la ley de inclusión, tienen una cuota, una posibilidad, digamos, voluntaria de cuota de admisión selectiva por medio de las notas anteriores de los estudiantes. Entonces, ¿qué quiero decir? Y también con evaluaciones que ellos puedan determinar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Desde el punto de vista de esos liceos, que yo creo que es un tema que vale la pena seguir discutiendo, porque, insisto, son liceos fundamentales para el desarrollo del país, lo han sido y tienen que seguirlo siendo. De hecho, lo siguen siendo, ¿ah? Porque uno dice, bueno, hoy día efectivamente a lo mejor el nivel de demanda que tienen no es el mismo, pero por un fenómeno de la autoselección, ¿verdad? De que las familias que llegan ahí, los estudiantes son quienes quieren estar en establecimientos de esas características, siguen siendo establecimientos destacados dentro de la educación pública a nivel nacional. Entonces, el punto más bien de fondo es que, y a propósito esto de la discusión sobre el SAE, ¿verdad? A mí me Ujú. toca estar ahí en esa mesa técnica que se designó recientemente para evaluar el sistema y mejorarlo. Lo que sabemos es que ese sistema, en la práctica, lo que hizo, ¿verdad? Fue generar condiciones para que la discriminación, ¿ah? Y voy a poner énfasis en ese concepto, porque lo que teníamos en nuestro país, el problema que teníamos con la admisión era mucho más complejo que lo que estamos viviendo, o que la discusión de los liceos emblemáticos, que yo insisto es un debate respecto a la selección académica. Pero en Chile teníamos establecimientos educacionales que pedían certificados de matrimonio, certificados religiosos, del bautismo, ¿verdad? O estar casados, que los padres estuvieran casados por la iglesia era un requisito, como pasó, por ejemplo, en mi caso, de hecho, en el colegio en que yo estudié en San Miguel, y así por delante, ¿verdad? Y habían tenido fenómenos discriminatorios. Las familias le decían, ustedes no pueden, Así este es. colegio no es para usted. Entonces, lo que hizo finalmente el SAE, que es un dispositivo, insisto, tecnológico y de administración de las vacantes y de los cupos de los colegios para entregarlo, fue también buscar una fórmula para eliminar la discriminación que teníamos en nuestro país y generar además una gestión de las vacantes que fuera más eficiente. Ese sistema yo creo que ha tenido muchísimos beneficios. ¿Ah? Prácticamente 60% de las familias que postula quedan su primera preferencia, pero hay que hacerse cargo, creo yo, efectivamente, que la experiencia que ha generado el SAE, el sistema de admisión para la familia, no ha sido satisfactoria del todo, sobre todo para quienes no quedan en sus primeras preferencias. Y también lo que necesitamos que todo el país entienda también de alguna manera es que el SAE no es el problema, ¿verdad? En el sentido de que cuando, por ejemplo, nos pasa que muchas personas postulan a un colegio y hay 50 cupos para 500 postulantes, efectivamente hay que encontrar una forma justa, lo más justa posible, resolver esa discrepancia, ¿verdad? Y bueno, y el SAE, como se hace en muchas partes del mundo, lo que hace es que resuelve eso con un conjunto de prioridades, ¿verdad? Y luego a través de un sistema aleatorio, que se ocupa en solo los casos de los colegios en los que eso ocurre. Entonces, la mayoría de las familias elige, a propósito Sí. de la discusión que estábamos teniendo, sus colegios. Lo que pasa es que, claro, nuestro país tiene mucha heterogeneidad, las preferencias se concentran en un tipo de colegio
Y lo que necesitamos hacer, creo yo, como desafío es entender de que necesitamos ir avanzando para que efectivamente las familias puedan ir a elegir los colegios, para que efectivamente todos los colegios, ojalá en Chile, mejoren su calidad, para que no tengamos este problema hoy día de que muchas preferencias y muchas postulaciones se concentran en pocos colegios, que es un poco lo que nos está pasando. Entonces, y que de alguna forma también pasa con los emblemáticos. Entonces, mi punto ahí para sintetizar mi argumentación es no equivoquemos el rumbo, no equivoquemos el foco esencial. El desafío está en mejorar la calidad de la educación pública, en mejorar la calidad de todo el sistema de educacional, sobre todo el que atiende a la población más vulnerable. Es el desafío grande. El sistema de admisión, la verdad es que es una fórmula para que efectivamente tengamos una admisión lo más justa posible, pero el desafío no está esencialmente ahí, está en cómo hacemos que todo el sistema mejore, ¿verdad? Cómo comprometemos a todo el país en un proceso de mejoramiento que además haga de la educación, esto me parece muy importante, Claudio y Patricio, reforzarlo, que vuelva a estar en el centro de las prioridades políticas, tanto de los gobiernos como también de la discusión ciudadana. Cuando Sí, uno mira los datos, por ejemplo, la encuesta CEP y otros estudios muestran que la prioridad de la educación para las personas se ha ido deteriorando en el tiempo. Y sí. eso es algo que nos debería preocupar y poner énfasis, como este debate que estamos teniendo, en aquellas cuestiones esenciales, porque la educación, sabemos, es la vía no solo para el desarrollo económico y social de las naciones, sino también para resolver varios de los problemas que como sociedad hoy día estamos teniendo, que nos aquejan y que necesitan mayor cohesión y un mejor trabajo a través de la educación desde la más temprana edad de los niños y niñas. Estamos conversando con el profesor académico Gonzalo Muñoz, integrante del Consejo Nacional de Educación, a propósito de lo que está ocurriendo con esta transformación significativa en la educación pública. Bueno, empieza el proceso, Gonzalo, en 24 comunas de la región metropolitana y aunque eh, uno no quisiera que fuéramos tan centralistas, en los hechos esto tiene un peso muy significativo a los pasos previos que ha dado el proceso, ¿no? Hay dos preguntas en uno. ¿Cómo ves que están estos 9 servicios locales en condiciones de recibir a su vez a los colegios de estos 24 municipios en comparación con lo que vimos antes? Ya que por ahí apareció en esta entrevista el fantasma de Atacama, Gonzalo, ¿cómo ves Mm, aquello? Pero te hago al mm, tiro la segunda pregunta. Eh, ¿De qué manera el hecho de que ya el tema, el proceso de los SLEP haya llegado a la región metropolitana, en un país desafortunadamente centralista, va a visibilizar todavía más esto, ¿no? A propósito de la misma línea que tú mm, planteabas, de la centralidad que debería tener el tema educativo en nuestras preocupaciones. mm. Mira, yo creo que respecto a lo primero, la verdad es que esta reforma, a diferencia de otra, y eso es bien interesante, no necesariamente toda la gente lo sabe, asoció al proceso gradual de cambio la creación de una institucionalidad, un consejo de evaluación, que lo que hace es que va evaluando este proceso y va precisamente entregando recomendaciones y tiene un rol que le asignó el Congreso en el proceso presupuestario para el año 2024, a fines del 2023, donde se dijo se tiene que evaluar bien si todos los servicios locales están en condiciones de pasar. Y esto es bien interesante porque a propósito de tu pregunta de si estamos preparados o el país está preparado, lo cierto es que se tomó la decisión de traspasar 9 servicios locales este año, eh, precisamente, y llegar entonces a 24 servicios locales en distintas partes del país, con un grupo Sí. importante en la región metropolitana, precisamente porque a partir de distintas evidencias por las que contamos ya, se pudo decir, mira, en estos servicios y en otros no, porque se dejaron 4 o 5 fuera, que también les tocaba pasar, pero que no pasaron precisamente porque la preparación para la complejidad de tareas que este traspaso involucra, remuneraciones, infraestructura, programas educativos, la labor más pedagógica, se dijo vamos a pasar en 9 y no el conjunto del sistema que eran 13 o 14. Ah, sí. Entonces, esto es bien importante. Entonces, la mayoría debería estar preparado. ¿Significa esto que no van a haber problemas? La verdad es que es una reforma de tal envergadura que es difícil pensarlo que no va a tener algunas dificultades, pero lo esencial, que es que los colegios pasen a formar parte de los servicios, que eso no interfiera en el servicio educativo, que es en marzo los colegios funcionando, las escuelas, los jardines, los liceos, para atender a los estudiantes e iniciar un proceso de preparación y de ajuste que la evidencia está mostrando que a medida que los servicios locales, los primeros que partieron en el 2017, 2018, comienzan ya a mostrar evidentemente mayor maduración y van mejorando la calidad, la gestión educativa y por tanto la calidad de la educación. Si yo me atrevería a decir, sí, van a estar más bien puestos los focos acá,
también a propósito de tu segunda pregunta, en un país centralista efectivamente se va a estar mirando, no son los primeros servicios que vamos a tener en la región metropolitana, ya tenemos por ejemplo el de Gabriela Mistral y Ujú. otros. Bueno, y lo que nos muestra la experiencia es que efectivamente hay ciertas dificultades mayores, desafíos mayores en el caso de la región metropolitana, pero también algunas oportunidades. ¿Ah? El hecho, por ejemplo, la capacidad, a los servicios locales le ha costado, por ejemplo, encontrar profesionales para algunas áreas. Bueno, en la región metropolitana eso es menos dificultoso que lo que pasa, por ejemplo, en las regiones extremas. Pero yo me atrevería a decir, este es un sistema que comienza ya a pasar la Dirección de Educación Pública, el órgano que dirige todo este proceso, le ha denominado de esa manera un segundo tiempo. Yo creo que es un buen concepto en el sentido que ya la fase más compleja del proceso de instalación ya ocurrió. Estamos ahora en una fase donde obvio, todos los ojos están puestos, tienen que estar puestos en que este sistema despegue, y para eso necesitamos de nuevo mucha prioridad política. Ojalá que esto sea un debate esencial de cara a las próximas elecciones presidenciales. O sea, qué es lo que van a proponer los candidatos y candidatas y también parlamentarios, tanto presidente como para el Parlamento, digo, respecto de la educación pública. Ojalá que pongamos los ojos ahí, porque la educación pública no es solamente, Claudio, Patricio, la educación donde estudia el 35% de la matrícula chilena, que es más o menos las cifras que tenemos hoy día. Es el espacio que deberá, insisto, ocuparnos a todos, ¿verdad? Y todas de establecer el horizonte de la educación chilena, y por lo mismo, yo insisto, ojalá que tengamos un eje educacional presente nuevamente en el debate de los próximos meses. Yo creo que va a ser muy importante, y donde esta reforma y otras, también hay otras importantes, todo lo que tenga que ver con la educación superior, con la educación parvularia, por cierto, la reforma también al sistema de admisión, si es que se acuerda políticamente avanzar en algunas cuestiones para mejorarlo, van a ser muy importantes. Yo al menos tengo esperanza de que tengamos un año donde efectivamente la educación sea un eje central del debate, y especialmente la educación pública, que como vemos con este tipo de reforma, lo que requiere es apoyo. ¿Ah? Ujú. No nos sirve gente diciendo esta reforma no funciona, porque además no hay vuelta atrás, no hay cómo volver la educación de nuevo a los municipios ni detener este proceso, así que hay que mejorarlo. Es la única alternativa que tiene el país, y ojalá que todo el sistema político se ponga las pilas y ponga ahí el foco, en vez de ponerle palitos o problemáticas al sistema. Apoyarlo creo que debería ser la señal y la prioridad de todos y Ujú. todas. Gonzalo Muñoz, académico de la Universidad Diego Portales, integrante del Consejo Nacional de Educación. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que esté bien. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Gonzalo. Hacemos una pausa cuando son las 8 de la mañana con 7 minutos. Radio Análisis continúa en tan solo unos segundos.